Esto es Español para Todos. Soy Jerónimo Rosete y les doy la bienvenida a Proyecto E. Para la clase de hoy, los maestros Mejer Márquez y José Luis Manguila nos enseñarán a escribir un cuento de algún subgénero narrativo. Recuerden que el objetivo de este programa es compartir con las y los alumnos herramientas para el desarrollo de las prácticas sociales del lenguaje. Quédense con nosotros, comenzamos. Esto es Proyecto E. Muchas gracias, Jero. Efectivamente, el día de hoy vamos a hablar sobre los cuentos. Vamos a crear uno. Para ello, les quiero comentar que Jimena, una alumnita, ya leyó todos sus cuentos que tenía en casa a su hermano Raúl. Entonces, como a Raúl le encanta mucho escuchar estas historias contadas por ella y ya no tiene más cuentos, ella ha decidido crear uno propio. Pero ¿por dónde empezar? ¿La ayudamos? ¿Qué vamos a necesitar el día de hoy? El día de hoy vamos a necesitar hojas blancas, lápices, lapiceros y mucha imaginación para poder comenzar este proyecto. Comenzamos. ¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos de nuevo. El día de hoy vamos a trabajar sobre un tema muy interesante que es el cuento, como ya bien se los mencionaron. Así que bueno, tenemos que precisar algunos detalles y para mí es muy importante que vayan tomando nota de los materiales, sobre todo de los contenidos que vamos a estar mencionando para que posteriormente puedan utilizarlos con mayor facilidad. Bueno, el cuento es una narración breve, con pocos personajes, una sola situación-problema que se considera que es fantástica debido a lo que nos cuenta. Bueno, este relato pertenece a la literatura, al subgénero narrativo. Como podemos saber, los cuentos se van a dividir en 4 partes diferentes, las cuales son el planteamiento, en la cual vamos a presentar a los personajes, la situación general, el escenario, el desarrollo, donde se empezarán a presentar algunas de las problemáticas principales, el nudo clímax, que es el instante de mayor tensión, mayor emoción dentro del texto, y finalmente el desenlace, que es cuando se van a resolver los conflictos y todo aquello que se ha mencionado acerca de los diferentes personajes para darle solución. Ahora, eso no es todo. Como elementos particulares del cuento, la novela y otras narraciones, debemos considerar otros elementos que existen en la narración. Así que bueno, vamos a analizarlos de manera general y empezaremos a mencionarles que todas las narraciones regularmente vamos a encontrar que tienen narrador, que es la voz que cuenta el cuento. Mucho ojo, no es el lector, sino la persona o la parte que lo narra. El personajes, que son todos aquellos que van a intervenir justamente en la historia y que, bueno, encontraremos diferentes tipos. Dependiendo de su importancia es como los vamos a clasificar. La trama se refiere precisamente al orden en el cual se cuenta la historia. Es cómo lo vamos a contar, en orden o no en orden, lineal o no lineal. El espacio, que se refiere al lugar físico, al espacio físico y también al espacio psicológico, cuáles son las emociones que abundan en la historia. Luego tenemos el tiempo, que es el tiempo de la historia, el cual consiste en cuánto tardan en los acontecimientos que nos están contando. Es decir, la historia se desarrolla en un día, en un año, en 5 años, en una vida. Ahora, también tenemos el argumento. ¿Qué es el argumento? Es el resumen de la historia, es de qué trata, en pocas palabras, cómo podríamos reducir todo eso. Y finalmente la estructura, que se refiere a si nuestro cuento tiene un final o no tiene un final. ¿De acuerdo? Así que bueno, me pasaré para allá porque les voy a explicar un poco acerca de cuáles son los subgéneros del cuento dependiendo de cuáles son los temas que habla. De acuerdo a esta clasificación podemos encontrar que existen cuentos de ciencia ficción, que son aquellos que van a unir precisamente la ciencia y la tecnología dentro de la narración, la aparición de aliens, de adelantos tecnológicos y demás. Podemos encontrar que existen también los cuentos de terror, los cuales, bueno, tienen el propósito de hacernos sentir un poco de suspenso, de miedo con lo que nos está narrando. Tenemos el cuento policíaco, que regularmente gira en torno a una investigación, a un evento que implica pues los detectives, la policía, el crimen. Y por último, aunque en esta ocasión no vamos a estar mencionando tanto, podemos incluir el cuento fantástico, que narra historias muy interesantes, o también algunos como son el cuento costumbrista o indigenista, criollista, que tiene otras particularidades. Ojalá te sirva esta sencilla explicación para lo que va a ser a continuación. Muchas gracias. Efectivamente, vamos a conocer ahora cuál es nuestra ruta de creación para llevar a cabo nuestro primer cuento. Para esta ruta de creación vamos a considerar los siguientes pasos. 1. Elegir un subgénero para escribir. 2. Crear el primer argumento. 3. Caracterizar personajes. 4.
la ambientación y recursos para crear emociones. 5, elección de la voz narrativa. El siguiente, redacción de borradores y finalmente la redacción de una versión final. Vamos al primer punto, que es elegir un subgénero para escribir. Como bien escuchaste, puedes escoger un subgénero de terror, ciencia ficción, de policíaco o fantasía. El siguiente punto sería crear un primer argumento. A partir de este subgénero del cual a ti te llame más la atención, con el cual te sientas más conectado y con la historia que más el tipo de historia que más te llame la atención, pues vamos a crear este primer argumento. ¿De qué consta este primer argumento? Se responde de una serie de preguntas. ¿Quiénes son los personajes? ¿Dónde sucede la historia? ¿Cuándo? ¿Qué sucedió? ¿Y cómo acabó? Son preguntas muy importantes que nos pueden ayudar precisamente para ir creando este primer cuento. Bien, a continuación te tenemos uno de los ejemplos. Por ejemplo, en el caso de los personajes, digamos que inventamos un gato sobrenatural, una señora, donde sucede en casa de la señora, cuando, quizá a medianoche, cuando dormía, qué suceso, el gato le roba parte de sus días de vida mientras duerme, ¿cómo acabó? Pues el gato mata a la señora y busca un nuevo amo. Ese podría ser uno de nuestros argumentos, un tipo de planeación como que muy rápido. El siguiente punto es caracterizar a los personajes. Recordemos, como nos los habían mencionado, hay personajes principales y personajes secundarios. En este caso, debemos considerar los siguientes datos. ¿Cuáles son la edad, qué altura, qué complexión, qué color de piel, cabello, atuendo, todos esos puntos que tú consideres muy importantes para el desarrollo de la historia? El punto número 4 es la ambientación. ¿Dónde ocurre el evento? ¿Cuáles son las emociones predominantes? Es decir, hay que crear toda una atmósfera. Por ejemplo, en este caso sería en el sótano de la casa de la señora, donde se desarrolla la mayor parte de la trama. ¿Por qué? Porque esa ambientación le permite crear una atmósfera de mayor terror. Otro punto que hay que considerar es la voz narrativa. Consideremos que existen diferentes tipos de narradores. Existen 3 principalmente: el omnisciente, el equisciente y el deficiente. El omnisciente es aquel que conoce todo lo que sucede, lo sabe absolutamente todo. El equisciente es aquel que conoce lo mismo que los personajes y lo va contando. Y el deficiente es aquel que sabe menos que el protagonista y lo que sabe no lo entiende del todo. Bien, también otro puede ser que a lo mejor utilices en tu cuento un personaje que sea el que cuente la historia o una persona que sea el observador, y finalmente puede ser también alguien que no se involucra del todo y que está contando esta historia. Bien, ahora, el último punto es crear un borrador. Recuerda que en el uso de este borrador necesitamos utilizar algunas expresiones de tiempo, de causa y consecuencia. Vamos a conocer cuáles son esas expresiones que tú puedes incluir precisamente. Para ello, vamos a observar expresiones de tiempo, como antes, ahora, después, nunca. Expresiones de causa, por, a causa de, con motivo de, o expresiones de consecuencia, por lo tanto, así pues, en consecuencia, etc. Ya que tengas tu borrador, no olvides que el siguiente punto es crear tu versión final. Revisa cuantas veces consideres necesario. Bien, ahora es momento de aplicar lo aprendido con un ejemplo. El siguiente es el cuento El hombre de los sueños y lo vamos a escuchar en la voz del profesor Héctor Martínez. Bienvenido. Muchas gracias. Y bien, vamos a dar comienzo con esta historia que se llama El hombre de los sueños. Y dice así. Durante el año 2006, un reconocido psiquiatra de Nueva York atendió en su consulta a una de sus pacientes. Aquel día, la joven le dijo que había soñado en varias ocasiones con un hombre al que no conocía. Aparecía espontáneamente en sus sueños, unas veces como protagonista y otras como mero figurante. Era calvo, de cejas muy gruesas y labios muy finos, sobre todo el labio superior, y parecía ser de mediana edad. El doctor dibujó el retrato del sujeto en cuestión mientras la escuchaba, pero no le dio importancia y lo dejó sobre la mesa. Todo cambió cuando en las siguientes consultas 2 pacientes más aseguraron haber visto al mismo hombre en sueños. El psiquiatra pensó entonces en hacer copias del dibujo y enviarlo a varios psiquiatras que eran compañeros suyos, y eso hizo.
Unos meses después, comprobaron que el número de personas que habían soñado con ese sujeto no paraba de aumentar y crearon una página web en la que se registraron todas sus apariciones. Los médicos descubrieron que el misterioso hombre aparecía en los sueños de casi 2,000 personas. Sus apariciones eran diversas. Uno de los pacientes aseguraba haberlo visto vestido de Papá Noel. Otro dijo que le pareció un hombre encantador. Un tercero aseguró que cuando soñaba que volaba, el hombre iba junto a él y nunca hablaba. El fenómeno dio lugar a muchas teorías. Una de ellas señala que el intruso es una persona real con la habilidad de colarse en los sueños. Otra incluso afirma que se trata de un proyecto oculto de los gobiernos para controlar las vidas de los ciudadanos. La hipótesis más aceptable, sin embargo, indica que ese rostro forma parte de la conciencia común. Este fue El hombre de los sueños. Espero les haya gustado. Qué interesante historia, ¿no lo crees? Y definitivamente así lo son todos los cuentos. La narrativa se ha desarrollado a partir prácticamente a la par de la historia de la humanidad. Entonces, a partir de todos estos avances, nosotros podemos encontrar que los diferentes autores se van a manifestar por diferentes motivos y no precisamente tienen que ser escritores de formación. Por ejemplo, te platico el caso de Isaac Asimov, que es un escritor de ciencia ficción que creció en una tienda de dulces y revistas, ¿puedes creerlo? Y justamente él no estudió prácticamente nada relacionado con la escritura. Él era ingeniero químico, ¿te imaginas? Hasta hizo un doctorado en bioquímica. ¡Qué locura!, ¿no lo crees? Así que no te desanimes si tú también puedes escribir cuentos. Eso es todo. Bueno, pues ahora en Palabras que Inspiran, queremos platicarte y seguirte recomendando libros, materiales que tú podrías consultar, pues, para incrementar tu acervo cultural. Fíjate que antes de iniciar ya de lleno con la recomendación específica, te platico que dentro de la colección de los libros del Rincón puedes encontrar muchos materiales de diversas índoles, cuentos de todas partes del mundo, antologías de diversos autores que seguro te van a llamar mucho la atención. Y bueno, en particular, ya te había hablado en la sección previa acerca de Isaac Asimov y quiero que el maestro José Luis platique un poco acerca de este autor y de su obra principal. Efectivamente, su obra principal, que seguramente bien la conoce nuestro público, porque también ya incluso tiene una película, se llama Yo Robot. Se hizo muy famosa por enunciar 3 leyes para el tratamiento de los robots. En ella es una narración de ciencia ficción. Ya ves que a lo largo del programa del día de hoy hablamos de las clasificaciones que tenemos, los subgéneros. Claro. En específico, hablabas de ciencia ficción y vamos a encontrar ahí una sociedad futurista que convive exactamente con los robots. Sí, fíjate qué interesante que podamos conocer diversos tipos de lectura y de materiales. Asimismo, veo que traes por ahí unas colecciones Atrapados y Atrapadas en la Escuela de Mónica Lavín. Hoy yo ya las leí, me parecen estupendas porque son textos que seguro te van a llamar la atención, son narraciones muy ad hoc con tu edad y bueno, del amor, de la tristeza, de los primeros novios, seguro te va a encantar. Muchísimas gracias por la recomendación, muchas gracias a ustedes por seguirnos, por el esfuerzo y dedicación que le han puesto para continuar con este proyecto. Te invito a que compartas precisamente el cuento que hayas creado al correo que va a aparecer más adelante en tu pantalla y no lo olvides anexarlo a tu carpeta de experiencias. Hasta pronto. Así llegamos al final de otra emisión de Proyecto E. Muchas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que si tienen alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, lo pueden hacer llegar al correo electrónico que en este momento aparece en sus pantallas. Los invitamos a que nos acompañen en la siguiente emisión. Muchas gracias.